Buen día. El objetivo de esta presentación es hacer un breve resumen sobre el proyecto que trabajé en la materia de prácticas de campo 2. Mi nombre es Andrea Espinosa Baltasar y estoy estudiando la maestría en finanzas corporativas. El tema de la investigación fue evaluar el impacto de las decisiones de inversión en tecnología ERP en el desempeño financiero y operativo de una empresa de servicios de transportación terrestre en México. Con el fin de contextualizar el proyecto, es importante mencionar que se ejecutó un estudio de caso, es decir, que la investigación fue sin interacción y bueno, vamos a considerar que se desarrolla el contexto en un entorno empresarial en México para las empresas de transportación y logística, considerando que actualmente la competitividad de las mismas se enfoca en implementar tecnologías de información que permitan procesar información de forma simple, sencilla y casi que autónoma. Entonces, pues las pymes buscan una manera de invertir para poder crecer y mantenerse en ese mundo competitivo. Y una de las soluciones es implementar un sistema empresarial que en inglés es Enterprise Resource Planning. Sus siglas son ERP. Para poder definir la problemática podemos considerar dos categorías, finanzas y operación. En el caso de las finanzas, las empresas de este sector suelen encontrar varios retrasos en la generación de reportes contables, también diferencias en costos por ruta, por cliente o por unidad de negocio. También podemos encontrar problemas de liquidez debido a errores en la facturación e incertidumbre si se quiere evaluar un proyecto. En este sentido también incluye la implementación de un ERP. Y en cuanto a la operación, pues encontramos demasiadas deficiencias en la asignación de recursos y programación de servicios de transporte, también un incremento en los costos operativos debido a retrabajos o errores en la misma programación y por supuesto un bajo nivel de servicio por los retrasos que pueden ocurrir en esa misma programación e inconsistencias en las rutas que se están definiendo, lo que puede causar a su vez estrés laboral. Ahora, hablando del proceso de investigación, podemos definirlo en 4 etapas fundamentales. La primera consistió en definir el estudio de caso y recolectar las fuentes, es decir, aquí pues definir concretamente cuáles eran las características que se iban a considerar para la empresa del sector logístico. Y es importante mencionar que la técnica de investigación fue de benchmarking, es decir, que a partir de fuentes secundarias se definieron las variables mismas que se utilizaron en el diseño del modelo, que es la segunda etapa. Aquí se incluyeron los flujos de efectivo y también se utilizó la herramienta para poder crear el modelo, la cual fue Microsoft Excel y Visual Basic. En la etapa 3 se realizó la ejecución del modelo y el análisis de resultados. Dentro de ella se implementó dos modelos, el primero determinístico y luego uno estocástico para poder responder la pregunta principal de la investigación, la cual es definir cuáles son las variables financieras y operativas que tienen mayor impacto en la viabilidad económica del proyecto. Y finalmente proponer una propuesta final. Esta propuesta de implementación debe de incluir lo que es el impacto financiero y el clima laboral durante su implementación. Una vez realizados los modelos determinísticos y estocásticos, los resultados arrojaron que el proyecto sí presenta un panorama favorable, pero existe cierta sensibilidad importante ante cambios en variables críticas, especialmente las que se relacionan con el precio del combustible, el cálculo del precio por servicio y también las proyecciones de venta que se esperarían en los próximos 5 años una vez implementado el ERP dentro de la empresa. Además, con las iteraciones de la simulación Monte Carlo se obtuvo en su mayoría de casos un valor presente neto positivo, lo cual indica que el proyecto es viable hablando en términos financieros. No obstante, es muy importante que el plan de implementación de este proyecto se ejecute de manera consciente y bien coordinada para que el éxito del mismo sea contundente. En este caso, dicho plan de implementación se recomienda llevar a cabo en 6 etapas principales, las cuales consiste en definir los procesos que se van a incluir dentro del ERP, cotizar los proveedores y seleccionar al mejor, configurar el sistema ERP dentro de la empresa de este sector, realizar pruebas y capacitación para posteriormente ejecutar una prueba piloto y finalmente lanzar el proyecto siempre y cuando se esté monitoreando de forma continua con el proveedor. Gracias a esta investigación, mi visión como experto para poder implementar este tipo de proyectos en empresas del sector logístico y de transporte
es que primeramente los resultados no van a ser inmediatos. Por supuesto, se va a requerir de una planeación, en este caso mínima de un año, para poder esperar esas ventajas competitivas del ERP. En segundo lugar, se debe de contar con recursos financieros suficientes para poder realizar la inversión inicial. Como tercer punto, se debe de contar con la participación de la dirección para poder capacitar al personal de una forma eficiente y que no haya esa resistencia al cambio. De igual manera, se debe de esperar que haya una estabilidad operativa gradual durante la implementación y no va a ser de forma momentánea. También se deben de realizar proyecciones acertadas, las cuales deben de considerar la estabilidad en la demanda, la volatilidad de los costos operativos, en especial del combustible, ya que puede ser muy cambiante. Y por último, se debe de elegir un proveedor indicado que se acople a las necesidades de la empresa y a las limitantes que también pudiera tener. De igual manera, se debe de contar con soporte técnico eficiente durante la implementación y posterior a ella. Finalmente, como conclusión, el aprendizaje más importante es que si se desea implementar un sistema ERP, hay que estar preparados para poder superar los obstáculos, los cuales incluyen la resistencia al cambio de nuestros operadores, también considerar que puede haber riesgos operativos y costos adicionales que no se tengan contemplados al momento de planear el sistema, como lo son errores de migración de datos, retrasos operativos y fallas temporales. Y también es importante mencionar y reconocer que esta investigación cuenta con limitaciones y la más importante de ellas es que es un estudio de caso. Al final de todo se hizo a través de benchmarking y bueno, se realizó a través de varios supuestos sustentados, por lo que el modelo pues se basa en meras proyecciones y puede estar sujeto a la volatilidad de las variables ya al momento de ejecutarse en una empresa real. El riesgo es inminente, pero pues para ello se pueden utilizar estas técnicas estadísticas y el modelaje con el fin de tener una proyección más acertada. Aquí se incluyen todas las referencias utilizadas durante las entregas de prácticas de campo 1 y campo 2. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Andrea Espinosa Baltazar y esta es mi presentación final para la materia de prácticas de campo 2. Gracias nuevamente.